Este día comenzamos con un nuevo tema en relación a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto siempre siguiendo la secuencia del estudio que hemos estado teniendo. El tema que hoy iniciamos trata de un día ocupado. Y en este tema vamos a estar viendo de la segunda Pascua a la tercera Pascua. Vamos a ver el segundo recorrido que el Señor hizo de Galilea. Y vamos a ver acusaciones blasfemas. Vamos a ver a aquellos que eran buscadores de señales, así como la familia de Jesús. Entonces, en relación a este día ocupado, vamos a ver aspectos muy importantes. Yo le pregunto a usted que si alguna vez ha estado tan ocupado que no le ha sido posible comer. Yo muy poco, pero sí han habido ocasiones que ha sido un día muy ocupado, que no ha habido ni tiempo de comer. Yo creo que también a ustedes les ha sucedido esto. Y esta lección precisamente trata sobre un día así en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que son pocos los días en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales se cuenta en detalle, y este es un día que se cuentan todas las funciones que Él desarrolló en un solo día. Se cree que el martes anterior a este día, anterior precisamente a su muerte, fue ocupado. Este día se conoció como el día de las muchas preguntas que le hicieron a él. Otro día que se presenta es precisamente lo que aquí vamos a estar estudiando por esta y la siguiente clase. Bueno, ese día llegó al final, o por decirlo así, cerca del final de ese segundo recorrido que hizo Jesús de Galilea. Si ustedes recuerdan, en la lección anterior vimos que Cristo viajó desde Capernaum hasta Naín. Eran ciudades que relativamente estaban un tanto cerca, pero no tan cerca si hablamos de los transportes modernos que ahora nosotros tenemos. Evidentemente que tomaba su tiempo para llegar de una ciudad a la otra. También visitó otros lugares que no se mencionan los nombres de esos lugares, solamente se hace referencia a esos nombres de los lugares que visitó. Y miren lo que dice, vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y el versículo 1. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Si usted recuerda, en el primer recorrido de Galilea fueron solo 4 discípulos los que viajaron con el Señor Jesús. Solamente 4 discípulos le acompañaron en este viaje. Por el contrario, fueron los 12 discípulos que lo acompañaron, lo cual, como también lo hemos señalado en lecciones anteriores, era parte del aprendizaje de ellos. Entonces es probable que también a lo mejor le acompañara la multitud
que siempre lo seguía. Es bien probable que se diera también esta situación, y no es para menos. No es para menos. Lo que el Señor Jesucristo hablaba tenía mucho peso. Lo que el Señor Jesucristo hacía también, hermanos, tenía mucho peso. Y el escritor Lucas, hermanos, informó de que ciertas mujeres, óigase bien, ciertas mujeres a quienes Jesús había ayudado, también le acompañaban y le acompañaban juntamente con los apóstoles. Entonces, dice la Escritura que eran mujeres que servían de sus bienes. Óigase bien, mujeres que servían de sus bienes al Señor. O sea, tenemos que ver que Jesús y los apóstoles no eran alimentados por los habitantes de una ciudad específica. Es bien probable que las mujeres compraban los alimentos y los preparaban. Era un enorme placer, una enorme satisfacción para estas mujeres comprar los alimentos y prepararlos. Entonces, aquí vemos que no era pues en nada raro que las mujeres judías les dieran sustento a sus maestros. Y en el caso de Jesús se menciona el nombre de algunas de estas mujeres. Por ejemplo, podemos ver que se menciona a María, que se llamaba Magdalena. Se le llamaba Magdalena, de la que habían salido, dice, 7 demonios. Habían salido 7 demonios. O sea, ¿por qué se le llamaba María Magdalena? Porque era de la región de Magdala, o sea, de la ciudad de Magdala, podemos decir. Era una costumbre identificar a las personas en aquel tiempo, dando el gentilicio, o sea, de dónde pertenecían. El caso de Saulo de Tarso, ¿ve? Y así sucesivamente. Era una costumbre. No tenemos que llegar a concluir que el nombre Magdalena era un apellido, sino se está diciendo pues que María Magdalena era de la ciudad o el pueblo de Magdala. Más adelante, hermanos, vamos a encontrar más detalles acerca de esta mujer. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho en los últimos días de la vida del Señor Jesucristo. Tiene que ver mucho también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A Juana se le identifica por su marido Chuza, que era, dice la Escritura, que era intendente de Herodes, o sea, era un empleado, un funcionario del rey Herodes. Y el significado que se usa para la palabra intendente significa que Chuza era un administrador, o sea, un superintendente o un gobernador. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Fíjense bien que es bien importante notar el hecho de que se menciona a Chuza como un intendente del rey Herodes. ¿Qué es lo que podemos sacar de esta situación acá? Bueno, lo que vemos es que el mensaje de Jesús había penetrado, había llegado incluso a la casa de Herodes. Más adelante nos encontraremos con Juana también, así como he hecho referencia al caso de María Magdalena. Bueno, volviendo al recorrido de Jesús, leemos que un día vinieron a casa
y se agolpó de nuevo la gente, dice. Miren, explicar sencillamente que Cristo entró en la casa de algún anfitrión durante el recorrido, en vista de que las actividades posteriores son seguidas por las enseñanzas de Jesús, y lo vemos que estas enseñanzas las daba junto al mar. Entonces, lo más probable es que hubiera vuelto a la casa ahí en Capernaum al final del recorrido, y a lo mejor esa casa era el lugar en que normalmente se quedaba cuando él estaba en esa ciudad. Bueno, esto también es entendible, hermano. Cuando hay un siervo de Dios que enseña la palabra del Señor en una forma eficaz, pues este siervo de Dios se quiere tener en la presencia de la hermandad, se quiere escuchar sus mensajes. En este caso del Señor Jesucristo, hermanos, era todavía algo más notoria esa situación. El hecho de que por lo que él andaba enseñando, por lo que él andaba pregonando, por los milagros, por las señales que él andaba haciendo, era evidente que había ganado notoriedad y que medio mundo que estaba anheloso de seguir viendo, pues tenían que desear hospedarlo para sacar mucho más provecho de lo que él hacía. Cual fuera la ciudad, hermanos, reseñaremos algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar allí en este día ocupado. Es probable que ese mismo día Jesús contara las parábolas que, por ejemplo, solo menciono los capítulos que se recogen en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8. También, hermanos, es probable que fuera al final de ese día cuando el Señor calmó la tempestad en el mar de Galilea, y también sanó a los endemoniados gadarenos. Son situaciones específicas que ahí se dan. Bueno, estos eventos los vamos a estudiar, hermanos, en lecciones posteriores. Por el momento, veamos cómo comenzó ese día. En primer lugar, voy a mencionar que él primeramente estuvo ocupado en ayudar a la gente, y para ello vamos a basarnos en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12 leamos los versos 22 y 23. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. En primer lugar, veamos que Jesús tenía la costumbre de salir temprano hacia algún lugar solitario donde él pudiera orar. Miren, si vamos a Marcos en el capítulo 1 y el versículo 35, se destaca esta situación. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando aquí la Escritura nos dice, hermanos, que se levanta muy de mañana, siendo aún muy oscuro, entendemos que era de madrugada, lo que nosotros le llamamos la madrugada. Fácilmente podemos concluir que eran las 4, a lo sumo las 5 de la mañana. Entonces
Según se narra al comienzo del relato, Cristo volvía al lugar en el cual se estaba quedando, tal vez con el propósito de tener su primera comida del día, o sea, el desayuno. Y cuando llegó, notamos que la casa estaba llena de gente ansiosa por oírlo o por ser sanada por él. Miren, esta situación se repite aquí en Marcos en el capítulo 2. Noten los versos 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. En el capítulo 3 de Marcos, verso 20, se lee que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, o sea Jesús y los discípulos, ni aún podían comer pan. O sea, sin alterarse por ello, Cristo, o sea, sin alterarse por la situación de que la gente ya ni cabía, pues. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Bueno, comenzó a ayudarles. Por eso esta sección que estamos estudiando se titula Ocupado en ayudar a la gente. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí, hermanos, se menciona de un milagro especial, el triple milagro por el cual se restauró tres cosas. Fíjense bien, se restauró la sanidad primero, se restauró la vista y tercero, se restauró el habla a una persona. Imagínense, hermanos, imagínense qué hermoso. Si de repente usted perdiera, o mejor dicho, si de repente usted se enferma, cualquiera que sea la enfermedad, y el Señor viene, vamos a trasladarnos a aquellos tiempos, y el Señor, con solo hablar, con solo poner la mano, lo que Él desea hacer, le sana de inmediato. Esa es una gran felicidad. Pero luego, hermanos, aquel hombre era ciego. No solo lo sana, sino que le restaura la vista. Pero luego aquel hombre no solo estaba enfermo, le restaura el habla a una persona. También, hermanos, Jesús echó un demonio de un hombre que era ciego y que no podía hablar. Se habla, hermanos, que la incapacidad para hablar por lo general era señal también de una incapacidad para oír en aquellos tiempos, de modo que pudo haber sido a lo mejor un milagro cuádruple, hermano. Es algo verdaderamente de admirar. O sea, nosotros podemos ver, pues, que la gente estaba atónita porque miren lo que decía. Ya lo hemos leído en el verso 23, en la última parte. ¿Será este aquel hijo de David? O sea, antiguo testamentariamente hablando, por cuestiones de la profecía que se había venido dando, los judíos esperaban la llegada de un Mesías. Aunque a estas instancias no quisieron entender que al Mesías lo tenían allí presente, pero al menos hacían esta relación. ¿Cuál relación? ¿Será aquel hijo de David? Entonces nosotros podemos ver que el Señor tenía un agitado tren de vida, y este agitado tren de vida que estaba llevando, de algún modo llegó a oídos de algunos de sus amigos, de algunos de sus familiares. De alguna manera llegó a oídos de sus familiares. O sea, estos familiares podrían ser
los suyos, también los que estaban con él. Y cuando lo oyeron, los suyos vinieron, dice, para prenderle. Vinieron para prenderle. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para prenderle, hermanos, es usada a veces para hacer referencia a la palabra arrestar. O sea, vinieron para arrestarle, o sea, para llevarle preso. ¿Por qué se dio esta situación? Fíjense que ellos decían, este está fuera de sí. En otras palabras, cuando dicen está fuera de sí, parecía que no estaba procediendo en sus cabales. La mayoría está de acuerdo pues precisamente con el sacrificio que se haga para alcanzar alguna meta terrenal. Y entonces lo que podemos ver acá, hermanos, que los familiares creían que el Señor estaba fuera de sí. Creían que estaba fuera de sí. Fíjense que si usted se compromete seriamente a poner a Dios en primer lugar, como nos dice Mateo capítulo 6, verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? No se sorprenda de que haya quienes le acusen de que usted ha perdido la razón. Usted lo puede comprobar eso. Usted predíquele a sus vecinos, a sus parientes, en una forma entregada, en una forma completa, vehemente, y algunos de ellos le van a tildar a usted de que usted ha perdido la razón. Le van a tildar pues de que usted está hasta loco o loca. Así es como procede. Bueno, esta es la situación que se presentó en primer lugar en este día. El Señor estuvo ocupado en ayudar a la gente. Pero hay una segunda ocupación muy importante, que el Señor estuvo ocupado en responder acusaciones. Estuvo ocupado en responder acusaciones. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 12 y vamos a leer los versos 24 hasta el 37. Noten lo que dice acá. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno,
o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, mientras Jesús estaba enseñando y sanando, los fariseos y los escribas estaban presentes como de costumbre. Eran fieles oidores, eran fieles buscadores. Yo creo, hermanos, que era el auditorium clásico que él siempre tenía, además de la multitud, además de lo que buscaban algún beneficio espiritual o sanidad de él. Los escribas y los fariseos siempre estaban presentes. Evidentemente ellos no tenían buenos propósitos. Incluso algunos habían venido de Jerusalén para hostigarlo, hermano. Y no hay cosa más terrible que suceda que una persona o varias personas lleguen a una situación como una reunión, como lo eran estas reuniones tan interesantes, que lleguen personas para hostigar. Usted solo imagínense ahorita el ambiente de tranquilidad en el cual nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, pero ¿qué pasaría, qué sucedería si de repente entrara una persona, ya sea hermano o hermana o religioso, religiosamente hablando? Pues, ¿qué sucedería si de repente la tranquilidad se va, el ambiente de tranquilidad se desaparece? Entonces, el hecho pues de que la gente reconoció que él podría ser el hijo de David, aparentemente intensificó, hermanos, un nuevo ataque. Aparentemente intensificó un nuevo ataque. ¿Por qué digo esto? Como no podían negar que Cristo estaba haciendo milagros, no podían negar todas las maravillas que él estaba haciendo, bueno, lo acusaron de estar aliado con Satanás. Imagínense qué desfachatez. Alguien que está haciendo lo bueno, lo acusan de que está aliado con Satanás. Es como, otra vez, como que si alguien aquí me acusara a mí que lo que estoy haciendo es una situación de enseñanza satánica. No cabe esa situación. Pues, hermanos, al Señor así le acusan. Le acusan de esta manera, que él estaba liado con Satanás. Estaba en esa situación verdaderamente bien difícil ante la presencia nada menos que el Señor Jesucristo. Decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Totalmente malévola esa situación. Pero miren lo que van a oír, hermano, lo que ya hemos leído. Y yo quiero que ustedes le pongan cuidado a este análisis. Jesús respondió a las acusaciones con 3 argumentos. Respondió a esas acusaciones con 3 argumentos, los cuales quiero compartirlos con ustedes. En primer lugar, dijo que la acusación de ellos era ilógica.
Eso es lo que dice. La acusación de ellos era ilógica. Claro, en el texto usted no ve esa palabra, pero sí se puede deducir. ¿Por qué? Mire lo que dice en los versos 25 y 26 de este capítulo 12 de Mateo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, miren, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo es posible que si me acusan de que yo estoy liado a Satanás, cómo es que Satanás está en contra de mí, que estoy hablando en nombre de Satanás? ¿Ven? Era algo completamente ilógico cuando presenta esa defensa. Pero en segundo lugar, dijo que la acusación de ellos era inconsecuente. Dice pues que la acusación de ellos era inconsecuente. ¿Por qué? Creían que sus propios hijos, o sea, los discípulos de ellos, podían echar fuera demonios. Lo dice ahí en Mateo capítulo 12, verso 27. Pero no creían que fuera por el poder de Satanás que sus seguidores exorcizaban demonios. Entonces, toda acusación que dirigieran contra Cristo también podía y debía haberse dirigido contra sus propios compatriotas. Por eso pues es que él les dice que esa acusación, además de ilógica, es inconsecuente, porque iba contra sus propios hijos. En tercer lugar, dijo que la acusación de ellos era imposible. ¿Por qué la acusación de ellos, hermanos, era imposible? Bueno, para saquear la casa de un hombre fuerte, y este es el ejemplo que les pone, o sea, esto es Satanás, sería necesario atarlo primero. Es lo que nos presenta la narración que nos hace el Señor acá. Entonces, al echar fuera demonios, Jesús estaba derrotando a Satanás, no incitándolo, hermanos. Al echar estos demonios afuera, Jesús estaba derrotando a Satanás, no incitándolo. Entonces, ahí es donde vemos el poder de su defensa, de que es totalmente imposible esa situación. Entonces, es algo ilógico, es algo inconsecuente, es algo imposible. Y Jesús, hermanos, pasó después de la defensiva a la ofensiva diciendo, miren lo que dice el verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Primero, defino lo que es la palabra blasfemia. La palabra blasfemia, hermanos, significa hablar en contra de. Blasfemia, hablar en contra de. Entonces, los escribas y los fariseos eran culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿por qué, hermanos? Eran culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo porque estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás, hermanos. Ridículo. Estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Entonces Cristo dijo que al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado.
al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entienda usted que no fue por un error involuntario, hermanos, al hablar que Jesús censuró a sus enemigos. Más bien fue por la obstinada dureza de su corazón. Era una dureza obstinada, hermano. No hay cosa más terrible cuando una persona es obstinada en su corazón. Usted no le puede hablar de nada. Usted puede presentar los mejores argumentos espirituales y no le van a oír. Entonces era verdaderamente una dureza totalmente obstinada. ¿Ve? Estaban en una situación verdaderamente bien dura. Y recalcó que de la abundancia del corazón habla la boca. Pone ese ejemplo de la abundancia del corazón. ¿De qué? De lo que está acá, hermanos, en corazón y en la mente. Así es como habla la boca. Se deterioraron tanto en sus pensamientos que llegaron ellos a concebir que a lo malo le decían bueno y a lo bueno malo. Este era un principio que no era nuevo. En Isaías, en el capítulo 5 y el versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo llegaron a tan deplorable situación los escribas y los fariseos, hermanos? Llegaron a una deplorable situación los escribas y los fariseos por su orgullo, por el hecho de hacer caer a Jesús. Les importaba valores éticos, valores morales, valores espirituales. El corazón de ellos se endureció como la roca, porque constante y sistemáticamente rehusaron considerar por el Espíritu Santo en el sentido de que Jesús era el Mesías. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y el versículo 40, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esa fue la situación de ellos. Hermanos, una última parte de este aspecto acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero considerarla con ustedes y que es muy importante. Hay personas que a veces se preguntan si habrán cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ve? Si usted está preocupado por haberlo cometido, yo quiero decirle que entonces no lo ha cometido. ¿Por qué le digo esto? Que si usted está preocupado por haberlo cometido, yo quiero decirle que usted no lo ha cometido. Es decir, tal preocupación es prueba de que su corazón no se ha endurecido de modo irreversible, porque a usted le preocupa esa situación, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo, a ellos no les preocupa. Ellos dicen las peores cosas en relación al Espíritu Santo. En realidad, en vista de que Jesús no anda ahora, hermanos, sobre la tierra haciendo los milagros que hacía en aquel tiempo por el poder del Espíritu, usted y yo no podemos ser culpables del mismo pecado que los fariseos cometieron. Usted y yo no podemos ser culpables del mismo pecado que los fariseos cometieron. Sin embargo,
Sin embargo, podemos ser culpables de un pecado parecido. ¿Qué es un pecado parecido, hermanos? Bueno, podemos dejar que el corazón se nos endurezca tanto, hermanos, que llegue a ser imposible que seamos otra vez renovados para arrepentimiento. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 6 y el versículo 6. Ahí está dando una declaración muy importante. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta situación, hermanos, concierne más a aquellos cristianos que lamentablemente, después de haber conocido la verdad, volvieron a su primer amor, volvieron a la práctica mundanal, a la práctica del pecado, y es demás, ya no hay nada que les entre. Por eso, hermanos, aquí mismo leyendo en Hebreos capítulo 6, vamos a leer los versos 4 y 5, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermano, yo le digo esto a usted, hermano y hermana, y es un mensaje para todos nosotros. Que Dios nos ayude a mantener enternecido nuestro corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantener una actitud de sublimidad a nuestro Dios, de entrega a nuestro Dios. En el libro segundo de Reyes, en el capítulo 22 y el versículo 19, miren lo que dice el profeta en una forma muy sabia. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Muy hermoso como comienza el verso 19, y tu corazón se enterneció. Hermanos, que nuestro corazón siempre se enternezca para las cosas de Dios, para las cosas y prácticas de nuestro Señor Jesucristo. Termino acá. Vamos a ocupar, como ya lo he anunciado, en la próxima clase para ver las otras ocupaciones que tuvo el Señor en ese día tan ocupado. Que el Señor nos bendiga. Amén.